Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Les he puesto el enlace del Kahoot. Vamos a iniciar con unas preguntitas que nos van a servir como repaso de la primera clase de la semana pasada. ¿Ya? Pueden unirse, por favor, coloquen un seudónimo, no necesariamente coloquen su nombre si no desean, y en un momento vamos a empezar. Les he vuelto a colocar el enlace para los que se están conectando. Le hacen clic y van a colocar el pin del juego que es 1385-171. Les recomiendo que ingresen desde su celular, así va a ser más fácil que lo puedan manejar los controles del Kahoot. ¿Ya? Son preguntas con alternativas y tienen un tiempo. Mientras más rápido las vayan respondiendo, van a sumar más puntaje. O Bien, chicos, vamos a empezar. Empezamos. A ver, la primera pregunta que les he colocado es para marcar verdadero o falso, ¿ya? La implantación del embrión inicia al finalizar la primera semana de gestación. ¿Verdadero o falso? Ujú. Muy bien, verdadero, ¿ya? Recuerden que durante todo este proceso, la implantación de nuestro embrión va a iniciar finalizando la primera semana de gestación y va a concluir en la segunda semana de gestación. ¿Mm? Muy bien, pasamos a la siguiente. La gastrulación es un proceso donde se forman las tres capas germinales del embrión. ¿En qué semana ocurre este proceso? ¿Segunda semana, tercera semana, primera semana o cuarta semana? Muy bien. En la tercera semana de gestación, ¿ya? Recuerden
Vamos a hacer esta mnemotecnia. La gastrulación, en este proceso se va a formar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son tres capas. Y nos vamos a recordar de este número, el número 3, que coincide justamente con la tercera semana de gestación, ¿ya? Para que lo puedan recordar. Vamos a ver quién fue quien obtuvo más puntaje. Gian. Muy bien, seguimos. El cartílago de Richard se origina a partir del arco branquial. ¿Cuál será? ¿Primer arco, segundo, tercero o cuarto? Muy bien, a partir del segundo arco branquial. Ya, fácil. A ver, vamos a ver quién está adelante. Muy bien, a ver. Siguiente pregunta. Esta pregunta vale por dos. La membrana bucofaringea desaparece a los 26 o 27 días aproximadamente, mediante un proceso denominado apoptosis, morfogénesis, involución o histogénesis. Ujú. Aquí la respuesta es involución. Ya recuerden que estamos hablando de un tejido, es una membrana, es un tejido completo. Durante estos procesos, cuando hablamos de tejidos, vamos a hablar de involución, pero si yo hablo de una única célula, vamos a hablar de apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada y este término hace referencia únicamente a las células, más no a tejidos. Cuando hablamos de tejidos, hablamos de un proceso un poco más complejo y que se le va a denominar involución. ¿Ya? Aquí se confundieron, chicos. ¿De qué estructura deriva el conducto auditivo externo? A ver, aquí tómense su tiempo y lean bien las alternativas. De la primera bolsa faríngea, del primer surco faríngeo, segunda hendidura faríngea o primer arco faríngeo. Muy bien, del primer surco faríngeo, ¿ya? Aquí vamos a recordar que surco es sinónimo de hendidura, ¿ya? Es la misma estructura. Podemos llamar de surco o hendidura faríngea, pero en este caso la respuesta es del primer surco faríngeo. Ujú. A ver, vamos a ver quién está aquí. ¿Cómo va? Muy bien. La última pregunta. A ver, esta pregunta. La fusión del proceso nasal lateral con el proceso maxilar da lugar a la formación de el dorso de la nariz, la punta de la nariz, el labio superior o el ala de la nariz. Ajá, muy bien, me han puesto una respuesta por el chat. Vamos a ver qué dicen. Fácil, ¿no? El ala de la nariz. Muy bien, aquí la mayoría ha respondido bien esta pregunta.
A ver, vamos a ver quién está en el podio. En el tercer lugar está Shirley, segundo lugar Jan, muy bien. Y en el primer puesto está, bueno, son solo letras. Ya chicos, muy bien, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. A ver, mm, muy bien, ¿se logra visualizar las diapositivas? Sí, doctora. Sí, ya, gracias chicos. Vamos a... El día de hoy vamos a continuar con la formación del macizo facial. Nos toca hablar de la palatogénesis y vamos a continuar con los temas de formación de lengua, de glándulas salivales y vamos a hablar de la formación de tejidos duros, ¿ya? La clase pasada hablamos sobre la formación de las fosas nasales, ¿no? Nos quedamos ahí. En cuanto a la formación del paladar, esta estructura va a empezar a formarse entre la quinta y la 12ª semana de desarrollo. Ya es una estructura que va a separar la cavidad nasal de la cavidad oral. Y la formación del paladar va a derivar directamente de dos estructuras embrionarias, del paladar primario y del paladar secundario. Listo. Estoy admitiendo a los que están ingresando, chicos, ya. Empezamos con el paladar primario. Ya se dice que el paladar primario inicia su formación en la quinta semana a través de una estructura denominada segmento intermaxilar. Recuerden que durante la formación del macizo facial se unen los procesos. En este caso se va a unir el proceso nasal medial, tanto en superficie como en profundidad. ¿Recuerdan por qué mecanismo se unían estos procesos? ¿Por qué mecanismo de fusión? ¿Era fusión aparente Mesodermización. o era mesodermización? Estamos hablando de los procesos nasales Mesodermización. mediales. Mesodermización. ¿Alguien dice lo contrario? Está bien. ¿Fusión aparente o fusión real? ¿De qué segmento, doctora? Los procesos nasales mediales. Los procesos nasales mediales se van a unir mediante fusión aparente, ¿ya? O llamada consolidación remodeladora. Es una de las pocas estructuras a nivel del macizo ¿Se dijo craneofacial que va a función tener qué? este tipo de fusión. ¿Función A medial? partir de ¿cómo? A partir de los procesos nasales mediales, la fusión, el tipo de fusión que ocurre o que se da es por fusión aparente.
o también llamada consolidación remodeladora, ¿ya? Entonces estamos aquí. Una vez que se unen estos procesos nasales mediales, se va a formar el segmento intermaxilar o también llamado segmento premaxilar o la premaxila. La premaxila va a tener tres componentes: un componente labial, un componente maxilar y un componente palatino. Aquí vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos ya estos procesos nasales mediales fusionados y aquí vamos a ver a la premaxila, ¿ya? El componente labial de la premaxila va a formar la parte media y el filtrum del labio superior. El componente maxilar va a comprender toda la zona anterior del maxilar y va a incluir a los incisivos superiores y a la mucosa bucal. Mientras que el componente palatino tiene esta forma triangular con un vértice hacia atrás y va a dar lugar al paladar primario. En cuanto al paladar secundario, podemos decir que este va a iniciar su formación en la sexta semana y va a continuar formándose hasta la 12ª semana. Se va a originar a partir de la cara interna de los procesos maxilares. En esta gráfica de aquí vamos a ver a los procesos maxilares que van a empezar a crecer como si fuesen unas lengüetas, como ven aquí, y estas lengüetas se le va a denominar procesos palatinos laterales o crestas palatinas. Inicialmente, estas crestas palatinas tienen una forma oblicua y van a estar separadas por la lengua. Si se dan cuenta, la lengua en un primer momento tiene una posición alta, ¿no? Esta posición alta separa los procesos palatinos laterales. A medida que pasan las semanas, la lengua va a empezar a descender. Aproximadamente en la 8ª semana, esta lengua desciende y los procesos palatinos laterales van a empezar a horizontalizarse y se van a fusionar mediante el mecanismo de mesodermización o fusión real, para que finalmente se una el paladar secundario con el tabique nasal, y esto ocurre aproximadamente en la 12ª semana. Como resultado de la unión de los procesos laterales, de los procesos palatinos laterales aquí, se va a formar el rafe palatino, ¿ya? Y como ya les mencioné, al finalizar a la 12ª semana, pues nuestro paladar secundario se va a unir con el tabique nasal. Y este mecanismo de unión también se va a dar por mesodermización. Y es aquí cuando ya se va a evidenciar la cavidad nasal separada de la cavidad bucal. Entonces les he puesto aquí una línea temporal para poder repasar. Ya recuerden que entre la 5ª y la 6ª semana se forma el paladar primario. A la 6ª semana se van a empezar a ver en posición vertical las crestas palatinas o los procesos palatinos laterales. Entre la 7ª y la 8ª semana, estos procesos palatinos laterales van a empezar a fusionarse. Y entre la 10ª y la 11ª semana, pues esta fusión va a estar completa. A la 12ª semana se va a fusionar el paladar secundario con el tabique nasal. Aquí tienen otro cuadro resumen comparando los mecanismos de formación tanto del paladar primario como el paladar secundario, ¿ya? Sí tienen que diferenciar el mecanismo de unión. En el paladar primario, el mecanismo de unión va a ser la fusión aparente o fusión o consolidación remodeladora. Mientras que en el paladar secundario, el mecanismo es la mesodermización o fusión real, porque va a haber una afrontación de dos tejidos diferentes que se van a unir. Aquí les dejo para que le tomen captura y puedan repasar esto.
Gracias, doctora. Ya lo tienen, ¿no? Estoy aceptando a los chicos que están ingresando, por eso tengo que parar. A ver, Doctora, y el anterior el diapositiva que anterior estábamos. les colocó, a ver. Tengo que retroceder todo. Está, la línea temporal. Ya también tómenle captura. Aquí está bien didáctico lo que les he explicado, ¿no? Miren cómo esta lengua separa los procesos palatinos laterales y después va a descender. Si ocurre algún tipo de alteración en esta fase, pues también vamos a tener ciertas patologías. Ya está. A ver. A ver aquí, pasamos a la formación de las otras estructuras, como por ejemplo la del labio superior, labio inferior y la formación de las mejillas, ¿ya? Viendo esta gráfica, vamos a recordar procesos nasales mediales, lo que está en naranja, procesos nasales laterales, lo que está en rojo, procesos maxilares, lo que está en verde, y en los procesos mandibulares, lo que está en celeste. Viendo esta gráfica, ustedes me pueden decir qué procesos se van a fusionar para formar el filtro del labio. El proceso Viendo la medial gráfica, y lateral. procesos nasales mediales. El filtro no está acá. Este es el filtro del labio. Ya la parte central del labio superior, ¿no? Procesos maxilares con... Estoy aquí, ¿qué es? Acá está, miren, procesos nasales mediales. Nasal. Ya vamos a relacionarlo. Ya, esa gráfica es muy didáctica. Entonces, la formación del labio superior, la parte central, o sea, el filtro, se va a originar a partir de la fusión de los procesos nasales mediales con los procesos maxilares, ¿ya? La porción lateral. Esta es la porción lateral del labio superior, tanto derecha e izquierda. ¿A partir de qué proceso se va a originar? Proceso maxilar y proceso mandibular. Proceso maxilar. Solamente el proceso Maxilar nada maxilar más. porque estamos hablando solamente del labio superior. Aquí está en verdecito el labio superior, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Ahí les voy colocando. El labio inferior, ¿a partir de qué proceso se va a originar? Mandibular. Mirando la gráfica. Procesos mandibulares. Recuerden que tenemos un proceso mandibular del lado derecho y tenemos un proceso mandibular del lado izquierdo, ¿no? Entonces, estos dos procesos se acercan y se van a unir y forman el labio inferior, ¿ya? ¿Por qué mecanismo de fusión? ¿Fusión aparente o fusión real? Aparente. Aparente. ¿Qué dicen los demás chicos? Somos casi 50. ¿Aparente o real? Real. Real, porque recuerden, la fusión Real. real se va a dar cuando se unen dos estructuras diferentes. Tenemos un proceso del lado izquierdo y otro del lado derecho. Son dos estructuras netamente diferentes. ¿Ya? Muy bien. Y las mejillas, ¿a partir de qué? Ya, salió, pero igual. ¿A partir de qué proceso se forman las mejillas? ¿La unión de qué procesos? Mirando la gráfica aquí. Estas son mis mejillas. Proceso maxilar y proceso mandibular. Ujú, muy bien. Proceso maxilar con procesos mandibulares, ¿no? Tanto en superficie como en profundidad. Y también se va a dar gracias a la fusión real que va a existir entre ambos procesos. Son dos estructuras diferentes, ¿ya? Tómenle captura igual a esta gráfica porque aquí sale todo, si se dan cuenta, ¿no? Simplemente es ver la gráfica y relacionarla, ¿ya? No necesitamos memorizar porque aquí lo podemos interpretar. Pasamos.
Es como les decía, si es que existe algún tipo de alteración durante todo este proceso de formación, vamos a tener patologías relacionadas. Mayormente las patologías van a estar relacionadas a algún agente teratógeno, ¿no? Principalmente el alcohol, que es uno de los agentes teratógenos más importantes. Hay ciertos medicamentos que también pueden producir algún tipo de anomalías, como lo es la fenitoína, que es para pacientes que sufren de convulsiones, algunos medicamentos como los retinoides o las tetraciclinas que van a producir pues problemas de hipoplasia o de pigmentación a nivel dentario. Entonces, durante todo este periodo de formación, ¿no? Miren, a partir desde la cuarta semana, tercera semana, se tiene que evitar la ingesta o la prescripción de todo tipo de medicamentos, sobre todo los 3 primeros meses, ¿no? Que viene a ser el periodo embrionario y es un periodo donde todo se está desarrollando y se está formando. Tenemos dos alteraciones principales que vamos a ver, el labio hendido y el paladar hendido, ¿ya? Son diferentes. El labio hendido va a afectar, como su nombre lo dice, a nivel labial. Se da con una frecuencia de un niño por cada 1000 nacidos vivos. Se produce por la falta de fusión de los procesos nasales mediales con los procesos maxilares. Mayormente, esta patología se va a dar entre la quinta y la séptima semana de vida intrauterina, ¿no? Recuerden que en este rango de tiempo se está formando el paladar primario y todas estas estructuras. En cambio, el paladar hendido se va a presentar en una frecuencia entre un nacido vivo por cada 2500 bebés. Puede existir 3 tipos de fallas al momento de la fusión. Por ejemplo, si es que hay alguna alteración en la fusión de los procesos palatinos entre sí, si hay alteración en la fusión entre los procesos palatinos con el paladar primario o si hay alguna alteración en la fusión de los procesos palatinos con el tabique nasal. Son 3 situaciones diferentes que podemos tener, ¿ya? Y este tipo de patología se va a dar entre la séptima y la 11ª semana de vida intrauterina, porque recuerden que en este periodo se está formando el paladar secundario, ya todo tiene relación. Y pues ambas alteraciones son producto de una alteración directamente en el proceso de mesodermización. Tómenle captura, chicos, para pasar a esta imagen de aquí, ¿ya? En cuanto al labio hendido, podemos tener varias situaciones clínicas en los pacientes. Para empezar, podemos tener un labio hendido unilateral, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, puede presentarse en ambos lados, puede ser bilateral, puede estar asociado este labio hendido o esta fisura labial a una hendidura facial oblicua, puede asociarse, o podemos presentar en casos bien raros una fisura labial, pero del labio inferior. Sí, como ven aquí, también se puede presentar. Es muy raro, muy poco frecuente, pero sí se puede presentar. En cuanto al paladar, vamos a tener también alteraciones. Puede existir una fisura o hendidura a nivel palatino anterior, una hendidura palatina anterior unilateral, netamente que se va a ubicar en la premaxila. Puede estar la hendidura a nivel anterior y a nivel posterior, o solamente podemos tener la hendidura a nivel del paladar secundario, ¿ya? Cuando tenemos esta hendidura que involucra el labio y paladar, la vamos a llamar fisura labio-alveolo-palatina. Esta es de las más frecuentes que se presenta. Y pues como hemos venido diciendo, aquí existe una falla en la fusión de los procesos nasales mediales con el proceso maxilar. Cuando tenemos una hendidura palatina anterior, únicamente aquí, va a existir una falla de fusión entre el proceso, entre el paladar primario con el paladar secundario. Y cuando tenemos esta hendidura tanto anterior como posterior, pues van a estar afectados el paladar primario, paladar secundario y los procesos palatinos laterales.
Y en aquellos pacientes que presenten la única hendidura a nivel del paladar secundario, pues los procesos palatinos laterales van a estar afectados, ¿no? Porque no se van a fusionar. Les pongo esta imagen. ¿Alguien me puede decir qué es esto? Lo que estoy haciendo, señalando. La imagen de un bebé con fisura. ¿Qué estructura vendría a ser esto de aquí? ¿Alguien tiene idea? Eso sería el filtro. Claro, aquí está posicionado el filtrum labial, ¿no? Pero esta bolita que sobresale, esta estructura que ven aquí, ¿qué es? Aquí también si lo quieren ver, aquí incluso está un poco rotada. ¿Qué es? Es un labio. Es el labio. El labio está La aquí, papila miren. Eso incisiva. es el labio. Esto es la La papila. premaxila, chicos. La premaxila. Ya recuerden que la premaxila tiene una forma triangular, ¿no? La parte que es palatina tiene una forma triangular. Aquí vemos el reborde alveolar anterior, que corresponde a los 4 incisivos, ¿no? Y esto es la premaxila. Aquí vamos a ver el segmentos del paladar, ¿no? Segmentos mayores, ¿no? A ambos lados. Y todo esto es la fisura. Todo esto es la fisura, ¿ya? En este caso, estamos viendo un pacientito con una fisura labio, alveolo, palatina, completa, miren hasta dónde va la fisura, bilateral, de ambos lados. Entonces, es esta situación de acá, pero con esta zona también afectada. ¿Ya? A ver aquí, ¿qué tipo de fisura sería esta? Esta es la premaxila. ¿Qué fisura sería? ¿Cómo le llamamos a esta fisura? Lateral. Lo pueden escribir por el chat. Ajá, es una fisura unilateral, ¿no? Muy bien, pero nombres completos. A ver, vamos a aprender a dar nombres completos, ¿ya? A ver, nombre completo para esta patología. 30 Labio, segunditos. alveolo, paladar. Claro, labio. ¿Qué está afectado? Está afectado mi labio, está afectado el alveolo, El alveolo está y el afectado el paladar. paladar. Sería Fisura labio, labial. Labio, alveolo, palatino, paladar. unilateral. ¿De qué lado? Lado izquierdo. Y si queremos ser más específicos, podemos decir si es completo o es incompleto. ¿Ya? Esto que ven aquí es la premaxila. En este caso, al ser una fisura unilateral, pues la premaxila está rotada, ¿no? Hacia el lado opuesto de la fisura. Aquí se tienen que formar los 4 incisivos anteriores, superiores. Esto es el segmento menor del paladar, ¿no? Segmentos menores, segmentos mayores, premaxila. Muy bien. ¿Y este caso, cómo se llamaría? ¿Qué tipo de fisura estamos viendo aquí? Les voy a comentar que Fisura el labial. paladar no tiene nada. Ajá, es una fisura netamente labial, ¿no? Miren, es diferente, fisura labial. Pero si nos fijamos bien, esta fisura está ubicada netamente en la línea media. Sería una fisura labial medial o también llamada fisura labial propiamente dicha. ¿Qué procesos no se han fusionado aquí? El Procesos proceso nasales medial. mediales más el proceso maxilar. Maxilar. Ajá, muy bien, no se han fusionado estos procesos y tenemos esta fisura labial medial, ¿no? Antiguamente se le llamaba labio leporino. Ya ese es un término antiguo, ya no se usa, ¿no?
El término adecuado, fisura labial propiamente dicha o fisura labial media. No son casos leves, ¿no? No son casos tan severos como en aquellas situaciones que tenemos las fisuras bilaterales que abarcan labio, alveolo y paladar. Son las más severas que podemos ver. Y esta de aquí, miren dónde está ubicado. ¿Qué es? Una fisura Fisura palatina. Fisura de palatina. paladar. Ajá, es una fisura netamente a nivel del paladar, ¿no? Una fisura palatina o es un paladar hendido. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Qué procesos no se han fusionado aquí? ¿Cuál ha sido la falla al momento de la fusión? ¿A nivel de qué procesos? Vamos a dibujarlo, ¿ya? A ver. ¿Ya? Lo que estoy delimitando es la premaxila, el paladar anterior, ¿sí? Aquí, ¿no? El paladar anterior, recuerden que tiene esta forma triangular, es donde se van a formar los 4 incisivos superiores. Sí, justo en el vértice de esta estructura, pues esta parte se va a unir con los procesos palatinos laterales, que son estos. Todas estas estructuras, toda esta parte del paladar deriva de los procesos palatinos laterales, ¿no? Todo esto. Entonces, si tengo mi fisura a este nivel, ¿qué es lo que no se ha unido? Los procesos palatinos laterales, ¿no? Ahora, si esta fisura abarca esta zona, vamos a tener un problema de fusión entre procesos palatinos laterales más la premaxila. ¿Se entendió? Chicos, esta es una hendidura palatina, ¿no? ¿Se entendió? Les repito. Vamos a poner la primera gráfica, ¿ya? A Lo ver. repito. Sí, vamos a repetir. Siento que están bien confundidos. Son bastantes nombres y terminologías. A ver, vamos a descartar esto. Ujú. Aquí. Les voy a pegar esta imagen. Y les voy a pegar esta imagen de aquí. Bien, a ver aquí. Ya, miren. Aquí, ya hablemos nuevamente de la fusión del paladar secundario. ¿Sí? Recuerden que les dije que el paladar secundario se originaba a partir de los procesos palatinos laterales, que es esto de aquí, que se van a elevar y se van a fusionar.
Cuando existe esta ausencia de fusión en estos procesos palatinos laterales, vamos a tener como resultado una hendidura palatina, ¿ya? Y si lo quieren ver en esta gráfica, es esta situación, hendidura del paladar secundario, que es su Está sinónimo, mostrando. Doctora, ¿ya? disculpe, Ahora sí, más claro, no ¿sí? se ve, no se ve la imagen. Ha puesto la Ay, imagen y no se ve. quizás, ¿no se ve? Qué raro. El A ver, cursor no se ve, sí se ve la imagen. el cursor está con puntero láser. Pero tiene otra Ha imagen. puesto usted una imagen nueva, ¿verdad? Doctora, estaba hablando sobre la misma imagen que tiene líneas rojas, ¿no? No, he puesto otra imagen. No, no se ve. Estamos viendo la de que se explicó anteriormente. A ver, voy a volver a compartirlo, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? Eh, pues no sé si es el internet. Ahí ven las diapositivas. No, siguen la imagen No, con... doctora, sigue la imagen de hendidura palatina que está rayada con rojo. La primera que A usted ver, explicó, solo esa está. es de la que se está viendo, ¿no? A ver. No me permite. ¿Avanza la diapositiva? No, no. No, no No, avanza nada, sale. No, Tampoco, doctora. doctora. ¿Aquí? ¿Nada? nada. Ay, qué raro. A ver. Nada, doctora. Nada, ¿no? No puedo compartir. ¿Qué ha pasado? No puedo compartir la pantalla ahora. Doctora, y si deja de compartir y vuelve a compartir, He dejado de compartir. se ha colgado entonces. Ahorita se ha colgado, decía la plataforma, porque he dejado de compartir. No estoy compartiendo ninguna Tiene pantalla que volver ahorita. a salir y entrar. Voy a volver a entrar. A ver, voy a salir. A ver esto. A ver, ahora el último intento. Ah, ¿ahí se ve algo? Sigue igual, No, doctora. doctora, sigue igual. Sigue ¿Está colgado? congelado, doctora. Ay, no, se congeló. Sí, se ha congelado, Descon- chicos. Tengo que volver a salir, entonces Sí, salga de la plataforma y vuelve a entrar. ya voy a salir, a ver.
doctora. Sí, me parece que estoy conectando. No me aparece aún los controles. Debe ser el internet, quizás, a ver. Pero le abre otras páginas.
Hola, hola, doctora. Chicos, ¿qué tal? Disculpen, mi computadora se colgó, la he tenido que reiniciar. Voy a intentar proyectar las diapos nuevamente, ¿ya? Ahora sí, por favor, me avisan si visualizan la pantalla nuevamente que estoy compartiendo. Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Ya se visualiza, ¿no? Ya, gracias, chicos. Voy a esperar unos segunditos porque le he dado pantalla completa y aún no. Ahora sí, ya. Sí se visualiza. Y entonces vamos a continuar. Aquí me quedan. Ya, entonces, como les decía, les puse estas gráficas para que ustedes puedan relacionar el origen de las hendiduras palatinas, ¿no? Como les mencionaba, el paladar secundario se origina a partir de dos prominencias que son extensiones del proceso maxilar. A estas prominencias se le llaman procesos palatinos laterales. Estos procesos palatinos laterales tienen que fusionarse, ¿no? Primero que de lo que están verticalizados tienen que horizontalizarse y luego fusionarse. Cuando existe falla en este punto, cuando no hay esta fusión de estos procesos palatinos laterales, vamos a tener una fisura palatina o hendidura palatina, ¿no? A este nivel. Y si lo queremos llevar a esta gráfica, pues va a ser exactamente esta la imagen que le corresponde, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar para que ustedes puedan relacionar, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa de que se produjese esta fisura? También existe otros tipos de fisura. Algo muy raro se puede presentar en los pacientes, las fisuras oblicuas o también llamadas hendiduras oblicuas orofaciales, ¿no? Es una fisura que se va a extender desde el labio superior, ¿no? Hasta la zona alveolar y va a ir hasta el ángulo interno del ojo, ¿ya? Esta fisura va a estar causada por la falta de fusión del proceso nasal lateral con el proceso maxilar. Este tipo de fisuras también pueden afectar o pueden hacer que el paciente presente malformaciones a nivel ocular. Y tenemos la fisura o hendidura transversal, o también llamada lateral, ¿no? Que es esta de aquí, que este tipo de fisura corresponde directamente a un defecto del primer arco faríngeo, ¿sí? Va a ser la falta de fusión de los procesos maxilares con los procesos mandibulares, ¿no? Aquí mismo, en esta zona, aquí, ¿no? Lo que estoy marcando, ¿sí? Es la falta de fusión de esos procesos. Este tipo de fisura tiene un sinónimo, también se le puede llamar macrostomía, ¿ya? Y está relacionado a aquellos niños que presenten síndrome de Goldenhar, ¿no? Como en este caso, miren. Bien, hasta aquí con lo que es fisuras, ¿ya? ¿Tienen alguna duda para pasar al siguiente tema, que es desarrollo de de la lengua y después de las glándulas salivales? Ya. Entonces, voy a pasar, ¿ya? Este tema es corto y es sencillo, ¿ya? El desarrollo de la lengua, para que nosotros podamos entenderlo, primero tenemos que ubicarnos clínicamente en la cavidad oral. Recuerden las regiones de la lengua, ¿no? Tiene una región anterior,
A la región anterior también se le va a llamar región oral o cuerpo de la lengua, que comprende los 2/3 anteriores de la lengua. Y la región posterior también es llamada región faríngea y corresponde a la raíz de la lengua, ya es el tercio posterior. Ambas porciones están separadas por una línea imaginaria llamada surco terminal o bilingual. Si nosotros llevamos esos límites a los arcos faringios, pues vamos a tener esta imagen, donde el surco terminal va a coincidir directamente con la separación entre la unión del primer arco y el segundo arco faríngeo. Entonces, para que se forme la lengua, se dice que se va a desarrollar a partir de los 4 arcos faríngeos. Vamos a hablar del desarrollo de acuerdo a las porciones. La porción anterior, que corresponde a los 2/3 anteriores de la lengua, se va a formar a partir del primer arco faríngeo. Se dice que a partir de la cara interna de estos arcos se van a empezar a formar unos engrosamientos llamados protuberancias linguales. Y entre estos dos abultamientos se va a formar un tercer abultamiento en el medio llamado tubérculo impar, que al desarrollarse pues va a formar la parte anterior de la lengua, ¿ya? Este tejido directamente va a estar derivado del ectodermo. Por lo tanto, el epitelio que lo tapiza es un epitelio ectodérmico. La región posterior de la lengua se va a formar a partir del mesénquima del segundo, tercer y cuarto arco faríngeo, de los 3. A nivel medial de estos arcos faringios también se va a producir un abultamiento. En este caso, este abultamiento se le va a llamar eminencia hipobraquial. La fusión de todos estos abultamientos va a dar lugar al tercio posterior de la lengua. Y recuerden que este tercio posterior de la lengua tiene origen endodérmico. Existe un tercer abultamiento, así como existe el tubérculo impar, la eminencia hipobraquial. A nivel medial existe un tercer abultamiento por el cual se va a originar la epiglotis. Ya este tercer abultamiento corresponde netamente al cuarto arco. De igual forma, recordemos que estas regiones estaban delimitadas por la B lingual. Y en el vértice de la B lingual se va a formar un agujero ciego o también llamado foramen caeco, ¿no? A partir de este foramen caeco se dice que se forma un divertículo, ¿no? Va a haber una invaginación que va a empezar a generar un trayecto en dirección caudal hasta llegar por delante de la laringe. Y este divertículo pues nos va a formar a futuro la glándula tiroides. Aquí les he puesto una imagen de la formación de la lengua en el microscopio, ¿no? Aquí vemos claramente el desarrollo del primer arco faríngeo que forma los 2/3 anteriores y la región posterior que va a estar formada por el segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. Las estructuras linguales. La mucosa lingual de los 2/3 anteriores de la lengua va a estar tapizada por epitelio ectodérmico y del tercio posterior por epitelio endodérmico. En cuanto al tejido conjuntivo y la vasculatura, pues estas papilas linguales se dice que aparecen aproximadamente en la 8ª semana y recién se van a evidenciar en la semana 12. Recuerden que hay varios tipos de papilas linguales, ¿no? Las primeras que aparecen son las papilas fungiformes y los botones gustativos de estas papilas van a aparecer en la semana 20. Mientras que las glándulas linguales van a iniciar su proceso de diferenciación a nivel de la semana 20. El desarrollo de las glándulas salivales es un proceso similar
al proceso de la odontogénesis, ¿ya? Se va a dar aproximadamente entre la sexta y la octava semana de vida intrauterina. Se dice que cada glándula salival se va a empezar a originar en el lugar donde esta glándula va a verter su secreción. De igual forma que los órganos dentarios, estas glándulas van a empezar a aparecer en la mucosa que tapiza el estomodeo, ¿no? Este es el estomodeo, ¿ya? Entonces, en esta mucosa empiezan pequeños engrosamientos del estomodeo y va a ocurrir este proceso en dos fases. Una primera fase llamada morfogénesis ramificante y una segunda fase que no tiene nombre propio. Se dice que el tejido conjuntivo de estas glándulas salivales va a derivar directamente de las células de la cresta neural del ectomesénquima. En la primera fase de formación de las glándulas salivales, la fase de la morfogénesis ramificante, es llamada así porque a partir de un pequeño brote, ¿no?, que penetra dentro del mesénquima, se va a generar un cordón celular macizo, que poco a poco se va a ir imaginando en el mesénquima adyacente. Por los extremos distales de estos brotes va a empezar a emitir ramificaciones, ¿no? Y de esta forma, cada ramificación que aparezca va a ir proyectándose más hasta tener varias bifurcaciones. Ya en la segunda fase, estas ramificaciones empiezan a tener una forma arboriforme, como si fueran árboles, ¿no? Entonces, cada una de estas ramitas que se ha generado, pues va a empezar a tener en el extremo distal unos cordones epiteliales sólidos, engrosados, ¿no? Y aquí a futuro se van a formar los acinos. Se dice que durante este proceso, estos cordones van a empezar a desarrollar una luz en el interior. Y esta luz se va a transformar en conductos que van a verter la secreción de estas glándulas salivales hacia la cavidad oral, ¿ya? Entonces, finalmente vamos a tener esta forma, ¿no? Esta es una forma final de una glándula salival ya desarrollada, ¿no? Aquí están los acinos, acá está todo el sistema de conductos que van a confluir a un conducto principal para verter la secreción. Ahora, hay teorías que explican cómo es que se producen estos canales a nivel de estas ramificaciones, ¿no? Podemos pensar que ocurre el proceso de apoptosis, porque aquí estamos hablando de células que van a desaparecer, ¿no?, que van a morir. Pero hay literatura que nos dice que puede ser esta una teoría, pero no está demostrada al 100% que sea apoptosis, este mecanismo de muerte celular. Hay otras teorías que dicen que esta apertura de la luz se va a dar netamente gracias a la secreción liberada de las glándulas. Esta secreción va a generar presión, una presión hidrostática. Y como consecuencia de los diferentes grados de proliferación celular y la presión que existe acá, se van a empezar a formar estos canales, ¿ya? Entonces, como conclusión, no hay una literatura que nos diga que el 100% de esta formación de conductos es por apoptosis, ¿no? También puede ser por la presión hidrostática que existe. ¿Qué más? Aquí un cuadro resumen. Realmente el tema de las glándulas salivales es súper pequeñito, ¿sí? Recordemos lo principal que va a originarse, dijimos, a partir de estas yemas epiteliales, ¿no? Similar a lo que ocurre durante el proceso de la odontogénesis, ¿no? A partir de una yema o de un brote, empieza una proliferación celular. Cada vez es más esta proliferación en los extremos distales, formando esta estructura arboriforme y que posteriormente genera un canal, una luz, ¿no?, por donde va a discurrir las secreciones salivales. Y recuerden que en cada extremo distal de estas glándulas se va a formar las unidades secretoras de la saliva, que en este caso, de las glándulas, perdón, que en este caso son los acinos, ¿ya? En la clase de histología vamos a hablar sobre esto, sobre los acinos.
porque también existe tipo de acinos, ¿no? Hay acinos serosos, acinos mucosos, acinos mixtos, cada uno con una función y una producción salival diferente. Tómenle captura aquí porque esto es una tabla resumen. Y aquí es como se ve la estructura de una glándula salival, pues en el microscopio, ¿no? Claramente aquí se ve esta ramificación, se ve el conducto y se ven los acinos, ¿no? En las porciones distales. Para resumir, la formación de las glándulas salivales mayores va a ir desde la quinta hasta la octava semana. La glándula que inicia primeramente la formación es la parótida. Aproximadamente entre la quinta y la sexta semana, esta glándula se va a empezar a formar en la cara interna de cada mejilla, ¿no? A nivel o cerca de la segunda molar superior, ¿no? A ese nivel. Inicia la formación en esa zona y esta glándula se va a ir ramificando en dirección al oído. La glándula submandibular se forma finalizando la sexta semana y se va a formar a nivel del surco perilingual, ¿no? En la hendidura entre la mandíbula y la lengua. Mientras que la glándula sublingual se forma entre la séptima y la octava semana en la cara anterior del surco perilingual. Las glándulas salivales menores también están presentes en toda la cavidad oral y estas se van a empezar a formar mucho más tarde, entre la octava y la 12ª semana. Entonces, si les pregunta cuál es la primera glándula salival en formarse, la parótida, ¿no? Porque es la más grande y es una glándula salival mayor, no es la primera que se forma. Un dato adicional, que la formación de los conductos y de los acinos de las glándulas salivales mayores va a dar aproximadamente entre el tercer y cuarto mes de desarrollo, ya como dato adicional. A ver. Hasta ahí. ¿Alguna duda con glándulas salivales y con la formación de la lengua? Les había puesto una pregunta, pero no hay. Ya. Vamos a pasar al desarrollo de los tejidos duros. Les he puesto aquí una tabla de eventos, ¿no? Que van a ocurrir durante este proceso. Primeramente, en la sexta semana, uno de los eventos importantes es que se va a comenzar la osificación del hueso mandibular. Entre la 10ª y la 12ª semana se va a empezar a iniciar la formación de los tejidos duros de todo el macizo facial. A la 12ª semana se forman los cartílagos secundarios. En la semana 13 ya tenemos una mandíbula más conformada y a los 7 meses, ya en la etapa fetal, se va a dar el proceso de remodelación ósea. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de tejidos duros, tenemos que recordar que este proceso se va a dar finalizando el periodo embrionario, o sea, entre la 10ª y la 12ª semana, cuando ya existe organización y conformación de todos los tejidos blandos, ¿no? Una vez que tengamos tejidos blandos ya formados, va a empezar este mecanismo de formación y de mineralización de los tejidos duros. Entonces, en este proceso de formación, el desarrollo de tejidos duros involucra dos procesos complejos, ¿ya? Se dice que estos dos procesos tienen lugar de forma casi simultánea, ¿no? Se va a dar mediante un proceso de histogénesis del tejido óseo y se va a dar mediante un proceso de desarrollo del hueso como órgano. Durante la histogénesis del tejido óseo se va a empezar a formar la base, el material base, que viene a ser el propio tejido óseo. Se van a empezar a diferenciar los osteoblastos para formar la matriz osteoide y posteriormente va a dar paso a la mineralización. En el segundo proceso, que ocurre casi de forma simultánea, aquí vamos a tener ya el desarrollo de este hueso, pero como órgano propio, donde ya se va a formar los huesos maxilares, los huesos mandibulares, el hueso frontal, el hueso parietal, los huesos que ustedes conocen, ¿ya? Entonces, como diferencia, la histogénesis es el proceso por el cual se va a fabricar el material de trabajo
para que después este material se utilice para construir el hueso propio. Si lo queremos llevar a un ejemplo cotidiano, el proceso de histogénesis hace referencia, o lo vamos a comparar como el proceso que va a fabricar los ladrillos, entre comillas, ¿no? Los ladrillos van a ser la base del tejido, ¿ya? Aquí, como dice, las células mesenquimáticas se van a convertir en osteoblastos, los osteoblastos producen la matriz osteoide y esta matriz después se va a mineralizar, ya en una fase de osificación. La osificación la vamos a comparar como la construcción de la casa, pero ya con estos ladrillos que se han formado en una primera instancia. Aquí ya van a existir centros de osificación, el tejido se va a organizar en trabéculas y nuestro hueso va a adquirir esta forma y tamaño y ya va a estar teniendo relaciones anatómicas. Entonces, en el proceso de histogénesis del tejido óseo, dijimos que va a originarse por células osteoprogenitoras, ¿no? Que derivan de las células madre, de las células mesenquimáticas. Estas, al ser estimuladas por varios factores, como las proteínas morfogenéticas, van a transformarse en osteoblastos, que es nuestra célula precursora. El osteoblasto sintetiza matriz. Después va a formar trabéculas osteoides y estas trabéculas osteoides se van a empezar a mineralizar. Ahora, el desarrollo del hueso se puede dar tanto por sustitución o por remoción del tejido conectivo. Vamos a distinguir dos tipos de osificación. Una osificación directa, también llamada osificación intramembranosa, y una osificación indirecta llamada osificación endocondral o de molde cartilaginoso. La osificación directa se va a dar netamente a partir de las células osteoprogenitoras derivadas del mesénquima, ¿no? A partir de los osteoblastos. Este tipo de osificación es característica de los huesos planos, por ejemplo, la bóveda craneal, la calota craneal, huesos planos como los frontales, los parietales. Mientras que la osificación endocondrial va a necesitar previamente un molde cartilaginoso. Es decir, que primero se forma el cartílago y posteriormente se va a dar este proceso de osificación. Se dice que el tipo de osificación está relacionado directamente a la futura función que cumple el hueso. La osificación intramembranosa dijimos que se va a dar a partir de los osteoblastos, ¿no? Estos osteoblastos que están aquí en un primer momento agrupados van a formar un centro de osificación, ¿no? Se dice que en un primer momento se agrupan y alrededor de los osteoblastos van a aumentar la cantidad de capilares, de fibras colágenas, y todo este conjunto forma una sustancia osteoide. Estas estructuras en un primer momento forman una red tridimensional, como si fuese una esponjita, y posteriormente pasan a la mineralización, ¿no? Si queremos verlo en un esquema, ¿no? Dijimos que a partir de las células madres pasan a ser osteoblastos. Los osteoblastos forman centros de osificación formando la matriz osteoide, después se calcifican y forman la red de espículas y trabéculas. En este tipo de osificación es importante recalcar que no existe un cartílago previamente formado. Todo va a ocurrir de forma directa a partir del osteoblasto. Sin embargo, en la osificación endocondrial sí tiene que haber un molde cartilaginoso previo, ¿no? Entonces, mis células madre se van a transformar en un primer momento en condroblastos. Estos condroblastos generan un molde de cartílago, un molde cartilaginoso. Se dice que después que se genera este molde cartilaginoso va a haber un proceso de invasión vascular, ¿no? Y el momento en que se empiecen a proliferar los vasos alrededor del molde de cartílago, se van a empezar a diferenciar los osteoblastos que van a remover el molde de cartílago ya formado
y va a empezar a formar hueso. Entonces, a partir de un cartílago va a aparecer un centro de osificación. Y este proceso de osificación va desde adentro hacia afuera, ¿ya? Como mencionamos, esto es característico de aquellos huesos que se van a formar en la base del cráneo, por ejemplo, el etmoides, el efenoides, ¿no? Porciones, la porción basilar del hueso occipital. Les he puesto una tabla diferencial entre ambos tipos de osificaciones. Hay que resaltar que la osificación intramembranosa es un proceso mucho más rápido, donde el crecimiento solamente es por aposición y se va a dar en aquellas zonas donde exista tensión. Ya aquí están los ejemplos: hueso frontal, el parietal, la escama del temporal, los huesos lagrimales, el maxilar superior, el hueso malar y los huesos palatinos. Todos esos huesos se van a formar por osificación intramembranosa. La osificación endocondral, sin embargo, es un proceso más lento porque requiere un cartílago previo, ¿no? Entonces se va a formar en aquellas zonas donde se soporte peso, zonas de presión. Por ejemplo, base de cráneo, ¿no? Porción mastoidea, la porción petrosa del temporal, la porción basilar del occipital, el hueso etmoides. Cuando hablamos de desarrollo de la cabeza, tenemos que dividir a la cabeza en dos porciones, ¿ya? Una porción neurocraniana y una porción visceral, o también llamada viscerocráneo. En la porción neurocraniana vamos a encontrar a la calota craneal y a la base craneal, mientras que en la porción visceral vamos a encontrar todos los huesos de la cara. Y también se va a incluir los huesos del oído, helioides y la apófisis estiloides del temporal. Existen algunos huesos que tienen osificación mixta, por ejemplo la mandíbula. Este es un hueso muy importante para nosotros porque no solo podemos decir que es una osificación mixta, sino también tiene un nombre especial llamado osificación yuxtaparacondral. Ya más adelante vamos a ver la osificación del hueso mandibular. Nuevamente aquí les he puesto una gráfica con todas las porciones de la cabeza, ¿no? Aquí está, y lo vamos a relacionar con el tipo de osificación. Ya esta es otra gráfica, similar a la que hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí sí resalta, ¿no? Que la osificación yuxtaparacondral, ya que corresponde al hueso mandibular. Bien, a ver, aquí otra tabla comparativa, tabla resumen de los mecanismos de osificación, ¿sí? Recuerden, base de cráneo, osificación endocondral, calota craneal, osificación intramembranosa. Ya, nos vamos a quedar aquí, ya en el desarrollo del proceso mandibular. La próxima clase vamos a terminar, chicos. ¿Tienen alguna duda o quieren que les ponga alguna diapositiva antes de terminar la clase? Doctora, una consulta. ¿El examen va a venir hasta qué tema entonces? ¿Hasta la PPT de ahora? Hasta aquí, hasta antes del desarrollo del proceso mandibular, ¿ya? Hasta ahí va a ser, porque no, el día de hoy no voy a poder completar la clase por el problema que he tenido al momento de compartir las diapositivas. No me permitía compartirlas y después no me permitía ingresar a la reunión. Doctora, ¿puede retroceder a tres PPTs, porfis? ¿3 diapos? Sí, 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 sí. A ver, vamos a retrocederlas. Aquí. ¿Esta es la diapositiva que quieres? Sí, doctora. Sí, ¿no? Está bien, ya aquí. Este cuadro es de Gómez de Ferraris, que es nuestro libro base de embriología.
Si a ustedes les preguntan, ¿qué tipo de osificación tiene el hueso maxilar? ¿Qué respondería? De acuerdo a esa tabla, tiene osificación intramembranosa, ¿no? Los huesos palatinos tienen osificación intramembranosa, pero si preguntamos directamente por un hueso de la base del cráneo como el etmoides, recordemos que los huesos de la base del cráneo primeramente requieren un molde de cartílago, por lo tanto va a tener una osificación endocondral. ¿Alguna otra diapositiva, chicos? Para Doctora, que ya disculpe, pasen a su dijo siguiente clase. osificación de qué dijo, doctora. Osificación endocondral, el hueso etmoides. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, brevemente les explico que para que se forme la base del cráneo existen puntos donde se va a originar moldes cartilaginosos, ¿ya? Estos moldes cartilaginosos, por ejemplo, ¿no? Va a haber un cartílago que a futuro va a dar origen al hueso esfenoides. Va a haber un cartílago que a futuro va a dar origen a la porción basilar del hueso occipital. Y va a haber un cartílago que se va a originar para después dar lugar al hueso etmoides, ¿no? Mayormente los huesos de la base del cráneo tienen un cartílago previo, todo lo que está en la base del cráneo, ¿ya? Y lo que está a nivel de la calota craneal, ¿no? La calota es osificación intramembranosa. Huesos de la cara, la mayoría tiene osificación intramembranosa, con excepción del hueso mandibular. ¿Sí? Aquí está. Huesos de la cara, la mayoría tiene osificación intramembranosa. El malar, el maxilar, los palatinos, el hueso vomer, los huesos propios de la nariz son osificación intramembranosa. ¿Alguna duda más, chicos? La anterior PPT, doctora, de esa. A la anterior a esta, a ver. La tabla comparativa, esta es muy bonita, un esquema bien didáctico les he puesto aquí. Esta. Ya. Doctora, disculpe, ¿me podría repetir hasta qué PPT dijo que va a venir el examen? Hasta donde nos hemos quedado, desarrollo de la cabeza. Ya, doctora. Todo esto. Repasen yo les pongo ciertas tablas resúmenes. En realidad el curso es amplio, ¿no? Estamos abordando temas puntuales. La embriología es sumamente amplia, ¿ya? Pero estamos haciendo cosas puntuales, cosas que deben de saber. Y también algunas partes las relacionamos con la clínica, ¿no? Porque ustedes ya van a egresar, entonces también tienen que manejar la parte clínica en los pacientitos. Bien, chicos. Hasta aquí el día de hoy.